Hola chicos, ¿cómo están? Aquí es Cuentos de Niñeras y hoy les traigo una de esas historias que prueban que la vida está llena de giros inesperados y que las apariencias pueden engañar demasiado. Preparen el corazón para conocer la jornada de Octavio, un padre que lo tenía todo, pero vivía en el caos, y de Clara, la mujer que llegó para cambiarlo todo, de una forma que nadie esperaba. Si les gustan las historias que calientan el corazón y muestran la fuerza del amor verdadero y la superación, ya suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Y cuéntenme aquí en los comentarios, ¿desde dónde están viendo, escuchando esta emocionante jornada? Me encanta saber cuán extendida está nuestra comunidad. Y si ya vivieron un giro en la vida que les enseñó una lección valiosa, preparen el corazón, porque esta historia les llegará muy hondo. En la lujosa mansión de Octavio Vargas, un magnate inmobiliario de 38 años, el caos se había instalado, transformándola en un verdadero infierno. La opulencia de los ambientes contrastaba drásticamente con la atmósfera de desesperación que flotaba en el aire. Sus hijas, Natalia y Abril, de 8 y 7 años, respectivamente, eran el epicentro de esta tormenta. Atormentadas por el luto no procesado de su madre fallecida, Valeria, expresaban su tristeza a través de un comportamiento rebelde y destructivo. Gritando, corriendo, escondiendo cosas, pintando las paredes, dejando la vida de Octavio en un constante estado de agotamiento e impotencia. En la lujosa mansión de Octavio Vargas, un magnate inmobiliario de 38 años, el caos se había instalado, transformándola en un verdadero infierno. La opulencia de los ambientes contrastaba drásticamente con la atmósfera de desesperación que flotaba en el aire. Sus hijas, Natalia y Abril, de 8 y 7 años, respectivamente, eran el epicentro de esta tormenta. Atormentadas por el luto no procesado de su madre fallecida, Valeria, expresaban su tristeza a través de un comportamiento rebelde y destructivo. Gritando, corriendo, escondiendo cosas, pintando las paredes, dejando la vida de Octavio en un constante estado de agotamiento e impotencia. El lamento de las niñas era una melodía incesante que resonaba por toda la mansión. No eran simples travesuras infantiles, eran gritos de dolor, de añoranza, de una incomprensión profunda ante la pérdida que las había golpeado tan pronto. Parecían rechazar cualquier forma de consuelo, y su tristeza se manifestaba en una energía destructiva que alejaba a todos. Más de 10 niñeras profesionales, contratadas con la esperanza de traer orden y paz, habían renunciado, agotadas por el llanto inconsolable de las niñas y por la incapacidad de Octavio para lidiar con la situación. Él las veía partir, sintiéndose un desastre de padre, sin saber cómo alcanzar el corazón de sus hijas. Rebeca, la gobernanta de la mansión, era una figura de control y obsesión por el orden y las apariencias. Se movía por las habitaciones con una rigidez que reflejaba su mente meticulosa, intentando imponer reglas y horarios que las niñas, en su dolor, simplemente ignoraban. Rebeca fallaba miserablemente en calmar a las niñas. Su frialdad solo intensificaba la rebeldía de Natalia y Abril. Secretamente, veía a cada nueva niñera como una amenaza a su control de la casa y a la imagen impecable que intentaba mantener de la familia Vargas. Su obsesión por el orden era tan grande que se convertía, irónicamente, en parte del caos. En ese escenario de desesperación y manipulación silenciosa surge Clara Mendoza Salgado, una joven niñera de Saltillo de 28 años, que parecía traer consigo el silencio y la calma de su tierra natal. No poseía el currículum impecable o el pulido de las escuelas caras de las niñeras anteriores. Su apariencia era sencilla, sus ojos tranquilos reflejaban una paz interior
que contrastaba con la agitación de la mansión. Clara había llegado a la capital escapando de expectativas, de tradiciones, de un futuro que otros habían trazado, especialmente un matrimonio arreglado con Raúl, un pasado que ella quería dejar atrás. Octavio la observó con una pizca de escepticismo y una dosis de desesperación. ¿Qué podría hacer esa joven sin credenciales relucientes donde profesionales experimentadas habían fallado? Pero la tranquilidad y una sabiduría que no eran normales para su juventud de Clara eran innegables. No se intimidó con los gritos o con el comportamiento destructivo de las niñas. Al contrario, su voz suave y su mirada tranquila parecieron atravesar la barrera de dolor de las niñas, y ella, de forma casi mágica, inmediatamente conectó con Natalia y Abril. Clara no las reprendió. No intentó imponer reglas rígidas o forzarlas a dejar de llorar. En cambio, se sentó en el suelo con ellas, en medio del desorden, y las envolvió en juegos auténticos y desafiantes. Les mostró permiso de sentir, de extrañar, de no estar bien todo el tiempo. Validando su tristeza en lugar de intentar suprimirla, pintaban las paredes con pinturas lavables, construían fuertes con almohadas, transformaban la sala en una selva amazónica improvisada con sábanas y cojines. Este enfoque humanizó el ambiente de la mansión. Por primera vez en meses, el silencio de la noche no fue interrumpido por los lamentos de los mellizos. Rieron, carcajadas infantiles, puras y desinhibidas, que resonaron por la mansión, un sonido que Ricardo había olvidado. Y durmieron toda la noche. Ricardo pasó la madrugada en su oficina, no trabajando, sino observando el monitor de las cámaras de seguridad, viendo a sus hijos dormir tranquilamente, con el rostro sereno. La paz inestimable y la felicidad genuina que había perdido regresaron de forma inesperada, traídas por la joven niñera de Oaxaca que no encajaba en sus estándares, pero que había obrado un milagro. Sin embargo, la calma recién adquirida en la mansión no pasó desapercibida para Rebeca. La gobernanta controladora, sintiendo su influencia amenazada por la presencia y la capacidad de sanar de Clara, comenzó a observar a la joven niñera con una desconfianza creciente. Clara era una anomalía, alguien a quien Rebeca no podía controlar ni predecir. La mirada tranquila de Clara, su autenticidad, todo eso era una afrenta a la obsesión de Rebeca por el orden y las apariencias. Y la mente de la gobernanta comenzó a tejer una trama clandestina, buscando información que pudiera desenmascarar a la joven y restaurar su dominio. Rebeca inició su investigación clandestina con la frialdad de un detective. Su mente controladora no podía aceptar la influencia de Clara sin una explicación lógica, o mejor dicho, sin una falla que explotar. Comenzó a hacer preguntas discretas a los otros empleados, a hurgar en documentos antiguos de contratación, a buscar cualquier rastro del pasado de Clara en Saltillo. Su obsesión por el orden y por mantener la imagen de la familia la llevaba a sobrepasar todos los límites, alimentada por unos celos velados del control que Clara ahora ejercía sobre la mansión y sobre el corazón de Octavio. La búsqueda de Rebeca dio un fruto inesperado y perturbador. A través de un contacto en Saltillo, descubrió que Clara había vivido con alguien llamada Valeria Robles. El nombre resonó en la mente de Rebeca como una alarma. Valeria Robles. Era el mismo nombre de la difunta esposa de Octavio, la madre de las niñas. ¿Qué significaba eso? ¿Una coincidencia extraña o una farsa meticulosamente planeada? La gobernanta sintió un escalofrío. La verdad, creía, se estaba revelando como una conspiración, y Clara era la pieza central de ese enigma. La sospecha de Rebeca se intensificó, transformándose en una certeza sombría. Para ella, Clara era una impostora, una manipuladora que se había infiltrado en la mansión con un plan oculto,
quizás relacionado con la herencia de Valeria o con algún secreto del pasado de la difunta esposa. Su mente controladora no podía concebir que la bondad y la calma de Clara fueran auténticas. Veía en cada sonrisa de la niñera un truco, en cada juego con las niñas una manipulación. La guerra por el control de la mansión y de la familia Vargas se había vuelto personal para Rebeca, y ella estaba dispuesta a todo para desenmascarar a Clara. Paralelamente a la investigación de Rebeca, las niñas, Natalia y Abril, en su inocencia y luto, también buscaban sus propias respuestas sobre su madre. Sentían la conexión especial de Clara con ellas, pero también una profunda añoranza de Valeria. Movidas por una curiosidad infantil y quizás por un deseo inconsciente de encontrar algo que las uniera a su madre, comenzaron a hurgar en las pertenencias antiguas de Valeria, buscando tesoros escondidos, cualquier cosa que las hiciera sentir más cerca de ella, un pequeño pedazo de su pasado. La búsqueda de las niñas las llevó a un lugar inesperado, el armario de Valeria, un armario que Rebeca había mantenido organizado e intocable como un relicario. En un compartimento secreto que solo Valeria conocía, Natalia y Abril encontraron una carta. No era un juguete, sino un papel antiguo, doblado con cariño, con la caligrafía de su madre. El corazón de las niñas se disparó con la emoción del descubrimiento. Era un secreto, un tesoro mucho más valioso que cualquier joya, un pedazo de su madre que parecía haber sido guardado para ellas. La lectura de la carta de Valeria reveló una verdad que impactaría a todos. La carta hablaba de Clara, de una profunda confianza que Valeria depositaba en ella y del deseo de que, si algo le sucedía, Clara cuidara de sus hijas. Clara es la única que las ve sin miedo, había escrito Valeria, la única que realmente las entiende, que sabe lo que nadie más sabe. Las palabras eran un testamento de amor y de una conexión que iba mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. La calma de Clara, su sabiduría, ahora tenían un sentido doloroso y revelador. Pero el verdadero shock, la bomba que sacudiría los cimientos de la familia Vargas, estaba en las entrelíneas de la carta. Valeria insinuaba una relación íntima y un pasado compartido con Clara. Valeria y yo fuimos muchas cosas, pero sobre todo fuimos mujeres solas que aprendieron a cuidarse. Las palabras quedaron en el aire, revelando un amor secreto, una complicidad profunda que Octavio jamás había soñado que existiera. La revelación fue abrumadora, pintando un cuadro de la esposa que él no conocía y de la niñera que había contratado para curar a sus hijas. Su mundo se puso patas arriba en segundos. Octavio fue confrontado con la complejidad del pasado de su esposa, una vida secreta que él, en su burbuja de control, nunca había percibido. El shock de la revelación se mezclaba con una punzada de celos, pero también con la comprensión de que Valeria había encontrado en Clara algo que él, quizás, nunca logró darle. La manipulación de Rebeca, que intentaba usar la vida de Clara para derribarla, se volvió repugnante. Se dio cuenta de que Rebeca lo hizo con control, con reglas, con miedo, mientras que Clara, con su simple presencia, actuaba con un amor puro y desinteresado. La verdad, finalmente, estaba expuesta, y las consecuencias serían inevitables. La revelación de la carta de Valeria y la manipulación de Rebeca golpearon a Octavio con la fuerza de un huracán. Ya no había espacio para la tolerancia que había demostrado antes. Su mente, antes nublada por el dolor y la superficialidad, ahora veía la verdad con una claridad cristalina. La prioridad era proteger a sus hijas y la paz recién encontrada en la mansión. La decisión fue inmediata e implacable. Rebeca sería apartada y su salida sería tan definitiva como la mentira que intentó alimentar.
El orden y el control que Rebeca tanto valoraba serían usados en su contra. Octavio confrontó a Rebeca con una frialdad que ella jamás esperó. No hubo gritos ni histeria, solo la calma implacable de quien posee la verdad. Expuso su manipulación, las mentiras que susurraba y el descubrimiento de la falsificación de firma en documentos de custodia. Un acto que ella había cometido para intentar mantener su control sobre las niñas después de la muerte de Valeria. Rebeca palideció, el rostro contraído en una mezcla de furia y derrota. La orden de restricción legal que Octavio había tramitado, impidiéndole acercarse a la familia, selló su destino y su control. La reacción de Rebeca a su despido y a la restricción legal fue de un shock abrumador, seguido de una rabia impotente. Sus ojos, antes tan fríos, ardían en una furia contenida, pero estaba acorralada. Su obsesión por el orden y su búsqueda de poder habían culminado en su propia ruina. Salió de la mansión cargando sus pocas posesiones, el rostro pálido y el cuerpo rígido, un espectro del control que había perdido. La puerta se cerró detrás de ella y, con ella, la última sombra de negatividad que flotaba sobre el hogar de Octavio y de las niñas. En medio de todo este giro, Clara se sintió abrumada. La revelación del pasado secreto de Valeria, la maldad de Rebeca, la súbita intimidad que se formaba con Octavio. Era demasiada información, demasiadas emociones que procesar. Se sintió expuesta, vulnerable, y una parte de ella, acostumbrada a esconderse de las expectativas y las tradiciones, quiso alejarse. Se distanció sutilmente, buscando un espacio para respirar, para entender su propio lugar en ese enredo de verdades y mentiras. El miedo a ser juzgada, a no ser aceptada por completo, aún la perseguía. Octavio percibió el distanciamiento de Clara. La mansión, que había respirado alivio con la salida de Rebeca, ahora parecía vacía, sin la presencia suave y la energía curadora de Isabela. Las sonrisas de los mellizos, aunque aún presentes, no tenían el mismo brillo. Él sabía que la necesitaba, no solo como niñera, sino como el alma de esa casa, la mujer que había traído la paz y el amor. La idea de perderla, después de todo lo que habían pasado, era insoportable. Su corazón, que se había abierto para ella, clamaba por su regreso, no por necesidad, sino por un amor que él había descubierto. La buscó con una humildad que jamás imaginó poseer. Fue hasta la casa sencilla de Clara, en el barrio modesto, sintiendo el contraste de sus mundos, pero con la certeza de que la riqueza de ella no estaba en bienes, sino en su alma. Con la voz embargada, le imploró su regreso. «Clara, por favor, envuelve, no como mi empleada, sino como parte de nuestra familia. Las niñas te necesitan, yo te necesito. Ya no tienes que esconderte». Sus palabras eran una súplica sincera, un reconocimiento de todo lo que ella representaba para él y para sus hijos. Clara, al escuchar las palabras de Octavio, sintió un torbellino de emociones. El miedo a que su verdad fuera expuesta, el dolor de un pasado que la había forzado a esconderse, todo eso luchaba contra el amor que ella había construido por esas niñas y por el hombre que ahora la miraba con tanta sinceridad. Las barreras que había erigido para protegerse comenzaron a desmoronarse. La idea de no tener que esconderse más, de ser aceptada por completo en su complejidad, era una invitación irresistible, una promesa de libertad que ella anhelaba profundamente. La decisión de Clara fue un salto de fe. Regresaría, no como la niñera contratada, sino como parte integral de la familia Vargas. Ya no habría más secretos sobre su pasado con Valeria. Sería aceptado y comprendido por Octavio. Abrazaba la posibilidad de un futuro donde su autenticidad no sería una debilidad, sino su mayor fuerza. Octavio, al escuchar su sí,
sintió un inmenso alivio. La mansión Vargas estaba a punto de presenciar una nueva fase, donde el amor, la aceptación y la conexión serían los pilares de una familia que se construía sobre la verdad, por inesperada que ésta fuera. La vuelta de Clara a la mansión no fue la de una empleada, sino la de un miembro de pleno derecho de la familia. Natalia y Abril, que habían sentido la tristeza en su breve alejamiento, estallaron en pura alegría al verla regresar. La abrazaron con una fuerza que expresaba todo el amor y la seguridad que Clara les transmitía. Ese reencuentro selló una nueva fase. La mansión, que ya había comenzado a respirar paz con la presencia de Clara, ahora se sentía verdaderamente completa, como si una pieza que faltaba finalmente hubiera encontrado su lugar, llenando el vacío dejado por el dolor. Octavio y Clara comenzaron a construir su vida como pareja, enfrentando las verdades del pasado con una honestidad brutal y liberadora. Discutieron abiertamente la carta de Valeria, la intimidad revelada, los secretos guardados. Fue un proceso de curación para ambos, procesando la complejidad del amor y la pérdida de Valeria. Esta apertura, por dolorosa que fuera, fortaleció el vínculo entre ellos, transformando la sorpresa inicial en una base sólida de confianza y comprensión mutua. La verdad, al fin, era el cimiento más firme para el amor. El amor de Octavio por Clara se profundizaba cada día. Veía en ella no solo a la mujer que había curado a sus hijas, sino al alma auténtica que había desmantelado sus propias barreras de orgullo y superficialidad. Valoraba su serenidad, su sabiduría simple y su capacidad de amar sin miedo. Su aceptación de su pasado complejo y su disposición a vivir una verdad que muchos juzgarían, era algo que él nunca había encontrado. La amaba por quien era, en 1906, toda su complejidad y belleza, y ese amor lo hacía un hombre más completo. Clara, por su parte, experimentaba un proceso profundo de curación. Ya no la necesidad de esconderse, de vivir bajo el peso de secretos y expectativas ajenas. Su pasado con Valeria, que antes era una parte de su identidad que debía ser ocultada, ahora era aceptado e integrado a su historia, comprendido y respetado por Octavio. Sentía una libertad que nunca había conocido, la libertad de ser plenamente ella misma, con su historia, sus dolores y sus alegrías. La mansión se había convertido en su santuario, donde la verdad era celebrada y el amor el mayor de los bienes. Cuando la vida de ellos parecía haber encontrado su equilibrio perfecto, un nuevo giro tocó la puerta. Una llamada telefónica inesperada anunció la llegada de Camila, una sobrina huérfana de 7 años de Octavio, abandonada por su propia madre. El shock inicial fue grande. Octavio sintió una punzada de dolor al escuchar la historia de Camila, una niña arrojada al mundo por la irresponsabilidad de quien debía amarla. La vida, una vez más, probaba que tenía sus propios planes y que el dolor podía ser un camino hacia un propósito mayor. La reacción de Octavio a la situación de Camila fue instantánea y profundamente humana. Aquel hombre que un día vivió inmerso en su propio luto y orgullo, ahora veía en la pequeña Camila la fragilidad y la necesidad de amor que sus propios hijos habían sentido. Impulsado por su nueva comprensión de familia, de que ésta se construía sobre amor y elección, no solo lazos de sangre, decidió acoger a su sobrina. No hubo vacilación, solo la certeza de que ese era su deber, su nuevo llamado, un reflejo de su propia transformación y del amor que había llenado su corazón. La llegada de Camila a la mansión trajo un nuevo desafío, pero también una nueva capa de amor y propósito. La niña, asustada y vulnerable, era un espejo del dolor que Natalia y Abril habían sentido tras la pérdida de su madre y que Octavio había experimentado en su soledad.
Pero ahora la casa estaba preparada para recibirla con calor y cariño. Era una oportunidad para toda la familia de reforzar sus valores de amor, conexión y aceptación, mostrándole a Camila que había encontrado un lugar seguro, un hogar donde sería amada incondicionalmente. La pequeña Camila rápidamente se integró a la familia, llenando la mansión con su propia energía y la necesidad de afecto. Natalia y Abril, ahora mayores y con la experiencia de su propio dolor superado, acogieron a su prima con un cariño que emocionaba a Octavio y Clara. La presencia de la niña cimentó aún más el lazo entre ellos. Octavio, Clara, Natalia, Abril y la pequeña Camila formaban ahora una familia unida por el amor y por la elección, probando que la verdadera familia se construye sobre la aceptación plena y que la bondad jamás debería ser practicada a costa de la autodestrucción del propio ser. La mansión ahora albergaba el bullicio delicioso de 3 niñas. La dinámica familiar antes caótica se transformó en una orquesta afinada, con risas, susurros y la energía contagiosa de la infancia. Natalia y Abril, con su experiencia de superación, acogían a Camila con un cariño de hermanas mayores, guiándola por los misterios de la casa y compartiendo sus juegos. Octavio y Clara observaban todo con los corazones llenos, navegando los pequeños desafíos diarios, con paciencia y un amor que solo crecía. La casa estaba llena de vida, un testimonio vibrante de la familia que habían construido. Octavio, con 3 hijas a las que amar y guiar, encontraba una satisfacción que ninguna fortuna inmobiliaria podría igualar. Su paternidad se expandió, no en complejidad, sino en profundidad. Se dedicaba a cada una de las niñas de forma única, comprendiendo sus individualidades, sus miedos y sus alegrías. El hombre que antes se sentía un desastre de padre, ahora encontraba su mayor propósito en los ojos brillantes de sus hijas, en la confianza que ellas depositaban en él y en el amor incondicional que recibía de vuelta. Su vida, antes llena de reuniones y negocios, ahora era una celebración de la familia. Clara, con su calma inherente, se convirtió en la brújula moral y emocional de la familia. No era solo una madre, era la fuerza silenciosa que los unía a todos, la sabia consejera que orientaba con gentileza y amor. Su presencia traía armonía, y su capacidad de ver más allá de las apariencias, de comprender la esencia de cada uno, convertía el hogar en un refugio de aceptación y cariño. Había reunido los pedazos de una familia rota y los había transformado en un mosaico hermoso y resiliente, donde cada pieza, con sus particularidades, era valorada y amada incondicionalmente. La mansión, que un día fue un espacio frío y opresor, ahora era un centro de actividad y afecto. El eco del llanto y los lamentos había sido reemplazado por la sinfonía de risas infantiles, de música y de conversaciones animadas. Los pasillos que antes resonaban soledad, ahora presenciaban carreras y juegos. La rigidez del orden de Rebeca había cedido lugar a una espontaneidad acogedora, donde la vida y el amor florecían libremente. Era la completa erradicación de su antigua frialdad, una victoria visible del calor humano sobre la ostentación vacía. Los valores de amor, aceptación y honestidad se convirtieron en el cimiento de la educación de Natalia, Abril y Camila. Octavio y Clara enseñaban a las niñas la importancia de ser auténticas, de valorar el carácter sobre el estatus y de tender la mano a los demás con compasión. Las lecciones no venían de sermones, sino de los ejemplos diarios, de la forma en que la propia familia se había construido sobre la verdad y el afecto. Ellas aprenderían que la verdadera riqueza reside en las conexiones humanas y en la capacidad de amar sin fronteras ni prejuicios. La familia Vargas desafiaba las definiciones convencionales.
No era solo un padre y sus hijos, sino una unión forjada en el dolor, la elección y el amor incondicional. Demostraron que los lazos de afecto y de conexión genuina son, muchas veces, más fuertes que los lazos de sangre. Su historia era un testimonio vivo de que el amor no elige pedigríes ni estatus, sino que se manifiesta donde hay aceptación, comprensión y un corazón dispuesto a acoger. Y esa verdad, simple y poderosa, era la base de su felicidad duradera. La curación del luto colectivo se manifestaba en la alegría de las niñas. La memoria de Valeria, la madre, fallecida, ya no era una herida abierta, sino una presencia suave y amorosa, integrada en la vida de la familia. Octavio y Clara hablaban de ella con cariño, compartiendo historias y recuerdos, garantizando que Natalia y Abril pudieran honrar a su madre sin el peso de la tristeza paralizante. El dolor de la pérdida había sido transformado en amor, y la presencia de Clara, que había sido tan cercana a Valeria, ayudaba a mantener su memoria viva de una forma pacífica y curadora. La conexión entre las niñas, especialmente entre Natalia y Abril y su nueva prima, Camila, era conmovedora. Las mayores guiaban a la pequeña con un cariño que reflejaba el cuidado inicial de Clara por ellas. La mansión era un espacio de aprendizaje y crecimiento mutuo, donde cada niña contribuía con su propia luz. La familia se había convertido en un ciclo de apoyo, donde la bondad y la aceptación eran transmitidas de generación en generación, cimentando el lazo que las unía y probando que el amor es la fuerza más poderosa para construir y sostener un hogar. Octavio había experimentado una metamorfosis profunda. El magnate, antes atrapado en su propia imagen y orgullo, ahora vivía una vida de alegría auténtica y humildad. Encontraba satisfacción en los pequeños gestos de cariño, en las risas de sus hijas, en la presencia tranquila de Clara. La necesidad de aprobación social había desaparecido, reemplazada por una paz interior que él jamás imaginó que fuera posible. Era un hombre libre, liberado de las ataduras que él mismo se había impuesto, y su nueva existencia era un testimonio vivo de su increíble capacidad de transformación. Clara, en su esencia, permaneció la misma mujer de Saltillo, pero su fuerza y sabiduría se revelaron en todo su esplendor. Su origen simple, que un día fue visto como una desventaja por otros, se convirtió en su mayor virtud, una fuente inagotable de autenticidad y empatía. Nunca comprometió su esencia para encajar en el mundo de lujo de Octavio. Al contrario, su carácter único enriqueció la vida de la mansión, demostrando que la verdadera riqueza reside en el alma, no en las posesiones. Su presencia era un recordatorio constante del poder de la verdad. La familia Vargas, ahora un modelo de unión, se presentaba al mundo con una autenticidad que desafiaba las viejas percepciones sociales. Ya no necesitaban demostrar nada a nadie. Sus interacciones eran genuinas, repletas de cariño y respeto. La alegría que irradiaba de la mansión era contagiosa, e incluso los más escépticos no podían negar la armonía que reinaba allí. Habían reescrito las reglas de lo que significa ser una familia de élite, mostrando que el amor y la aceptación son los únicos títulos que realmente importan. La jornada de Clara, en particular, era un poderoso testimonio de que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Ella se había negado a anularse, a sacrificar su esencia para agradar o para escapar de un destino impuesto. Su felicidad era la prueba de que la valentía de ser quien se es, de seguir la propia intuición y de buscar la verdad, es recompensada. Su historia era un faro para aquellos que se sienten atrapados, mostrando que la salvación está en amarse a sí mismo primero, antes de poder amar y ser amado plenamente.
Octavio y Clara compartían una comprensión profunda de las complejidades de la vida, forjada en sus experiencias únicas. Su amor, nacido de una crisis y construido sobre la superación del prejuicio, era un lazo inquebrantable. Se entendían con una mirada, se apoyaban en los desafíos y celebraban cada pequeña victoria. La sabiduría que adquirieron los hizo más resilientes, más empáticos y más agradecidos por los caminos tortuosos que la vida les había hecho recorrer. Era una conexión de almas, profunda y verdadera. En los momentos de quietud, ya sea en el jardín que florecía o en la sala de estar iluminada por el sol, compartían una gratitud silenciosa. Reconocían el milagro en que se habían convertido sus vidas, la familia que construyeron a partir del caos. Esa felicidad, conquistada a duras penas, era un tesoro que valoraban por encima de todo. Miraban a sus hijos, a la paz en sus rostros, y sabían que cada paso del viaje había valido la pena, que cada dolor había sido una lección disfrazada, un escalón hacia la plenitud que ahora disfrutaban. Un ritual se convirtió en el símbolo de su unión y de la fuerza de su familia. Todas las noches, antes de dormir, se reunían en el cuarto de las niñas y contaban historias, no de cuentos de hadas, sino de resiliencia, de amor verdadero, de superación, historias sobre la vida, sobre cómo los desafíos pueden hacernos más fuertes y sobre cómo el amor es la fuerza más poderosa del universo. Era una forma de solidificar sus valores, de mantener la llama de la verdad encendida y de garantizar que sus hijos crecieran con la sabiduría que los había guiado. La memoria de Valeria, la madre fallecida, ya no era una herida abierta, sino una presencia suave y amorosa, entrelazada en el tejido de su familia. Clara, con su conexión única, ayudaba a mantener su memoria viva de una forma pacífica, transformando el dolor de la pérdida en gratitud. Valeria era recordada con cariño, como la mujer que, de forma inesperada, había iniciado esa jornada de amor y redención. Su legado no era de tristeza, sino de una nueva vida que floreció a partir de su ausencia, un ciclo de amor que se renovaba cada día. La mansión de Octavio, que un día fue el escenario del caos y la desesperación, ahora era un testimonio vivo de armonía y amor incondicional. Aquella historia, que comenzó con la llegada de una niñera humilde y una explosión de rabia, se transformó en un himno a la resiliencia humana. La vida había, de hecho, superado sus propios planes y la felicidad se encontraba donde menos se esperaba, demostrando que el verdadero hogar se construye con afecto, no con paredes, y que la riqueza se mide en lazos, no en bienes. La indeleble memoria del momento en el fregadero de la cocina, cuando Isabela bañó a Mateo y Octavio la sorprendió en su furia, ya no era un recuerdo doloroso. Era celebrada como el origen de todo, el punto de inflexión que abrió las puertas a una vida de amor verdadero e incondicional. Aquel instante tan caótico se convirtió en el pilar de la felicidad que siguió, la prueba de que las mayores bendiciones de la vida pueden surgir de las situaciones más improbables y desafiantes. Es la historia de ellos, su verdad más profunda. Aquella única, sorprendente y transformadora jornada que desafió el prejuicio y las convenciones sociales fue la prueba cabal de que la vida tiene planes mejores que los nuestros. La historia de Octavio, Clara y sus hijas es un faro de esperanza, un testimonio de que el amor verdadero no tiene fronteras y que la autenticidad es la mayor de las virtudes. La felicidad, aprendieron, está en abrazar lo inesperado y en construir lazos que trascienden la sangre y las apariencias. Es una historia que hace eco de la verdad de que las apariencias muchas veces engañan y que la bondad y el amor son las mayores fuerzas transformadoras que existen, y la familia que se alzó de las cenizas del luto
unida por el corazón y la elección, es un legado inolvidable de que la vida, cuando se vive con autenticidad, siempre nos lleva a destinos de plenitud y alegría que jamás habríamos planeado. ¡Wow! ¡Qué viaje tan intenso!, ¿verdad? La historia de Octavio, Clara y sus niñas es una inspiración para todos nosotros que, a veces, nos perdemos en las expectativas ajenas y olvidamos lo que realmente importa. Cuéntenme aquí en los comentarios, ¿cuál fue la parte que más les conmovió de esta historia? ¿Ya tuvieron una experiencia donde las apariencias los engañaron, pero la verdad les trajo una lección valiosa? Compartan su reflexión y si les gustó esta emocionante historia, no olviden dejar su me gusta, compartir con ese amigo que necesita una historia inspiradora y suscribirse al canal para no perderse las próximas narrativas increíbles. Nos vemos en el próximo video. Un gran abrazo.